Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, muchas veces en la misa, hemos hablado sobre que nuestra fe no es una filosofía, ni es una ideología. Hay filosofías en la historia de la humanidad que han inspirado a mucha gente a actuar de una manera u otra. Hay ideologías que también marcan pautas de formas de actuar. Pero nuestra fe no es una filosofía, ni tampoco una ideología. Cuando nuestra fe se queda en una forma de pensar, la adulteramos, la matamos, la prostituimos. Y por desgracia, hay que reconocer que para muchísimos bautizados, no digo cristianos, para muchísimos bautizados el cristianismo no pasa de ser una filosofía, algo que se piensa, algo que incluso se dice que se cree, sin entender muy bien qué es eso de creer. Nuestra fe o es vida o es mentira. Fíjense ustedes qué cosa más radical. O es vida o es mentira. Podemos ser entusiastas de la filosofía de Jesús, como podemos ser entusiastas de la filosofía de Buda, o de Mahoma, o de Gandhi, o de Martin Luther King, esos grandes hombres que ha habido en la historia. Muy bien, parece estupendo que se pueda ser entusiasta de grandes hombres o mujeres que ha habido en la historia y que, insisto, han inspirado a muchísima gente. Gandhi, con la ahimsa, la paz, la no violencia, ha inspirado a mucha gente a vivir con una paz y con una no violencia activa. Pero Jesús no es eso. Nuestra fe no es eso. No es una filosofía, no es una manera de pensar que nos gusta o no nos gusta. Nuestra fe es un estilo de vida que surge de una opción libre y voluntaria por el seguimiento de Jesús. Y no hay alternativa. Cuando nuestra fe se convierte en ideología, es lo que pasa. Que se puede ser un corrupto terrible en nuestro pueblo y publicar en el Facebook o decir en las escuelas una oración, un Padre Nuestro, una Ave María, o decir yo creo muchísimo en el divino niño Jesús. Claro, si es una ideología, ¿qué más da? Yo puedo mezclarla con lo que me dé la gana. Y entonces ocurre ese gran pecado de los cristianos y de la Iglesia, que es separar fe y vida. Por una parte va mi vida y por otra parte va mi fe. Lo que se llama la esquizofrenia de los cristianos. La esquizofrenia, esa doble personalidad en que por un lado somos muy creyentes en Jesús, ni en Jesús, en la Virgen, y por otro lado nuestra vida no tiene nada que ver, nada, con lo que Jesús y el Evangelio nos transmiten. ¿Por qué empiezo así? Empiezo así porque el Evangelio de hoy precisamente intenta Jesús decirnos, miren, quien no escucha mi palabra no me ama. Y si ahora, por ejemplo, hiciéramos un pequeño examen sencillito sobre el Evangelio, nos llevaríamos la sorpresa de que la mayoría de nosotros no conocemos a Jesús. ¿Y cómo vamos a amar a Jesús si no lo conocemos? Que alguien me lo explique. Y eso que estoy hablando con la gente que está en la iglesia, con la gente que más o menos, y ese más o menos ya denota cómo somos, más o menos nos encontramos cada domingo. ¿Qué pasaría si hablase con la gente que jamás viene a misa y que jamás nos encontramos en la Eucaristía y dicen que son cristianos? ¿Cómo vamos a amar a Jesús? Díganmelo, que alguien me lo explique, por favor. ¿Cómo vamos a amar a Jesús si no conocemos lo que Él nos dice?
lo que Él durante su vida nos dijo, lo que las comunidades primeras entendieron que decía el Cristo resucitado. ¿Cómo vamos a seguir a Jesús si no le amamos? No se sigue a Jesús como siguen los coches a los politiqueros, porque les ha pagado la gasolina o porque les va a invitar a un bocadillo después de la caravana. No, el seguimiento de Jesús comporta lo que he dicho antes, esa decisión personal, decisión consciente y libre que me lleva a un estilo de vida, al estilo de vida del Dios amor. Quien me ama, cumple, vive, conoce mi palabra. Y yo les daré mi espíritu para que ustedes puedan vivir esa palabra en profundidad, sin miedo, con valentía, con la fuerza de ese espíritu que viene para estar en ustedes, para protegerlos y para darles a conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Hoy es un día para reflexionar cada uno de nosotros, todos. ¿Cuántos de ustedes aquí están en los grupos de la oración bíblica que se hace en el pueblo todos los miércoles? Todos los miércoles en los 4 barrios se hace el estudio de la Biblia con la oración bíblica para poder profundizar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes? ¿Qué significa eso? Que en el fondo tenemos una ideología muy bonita, pero no tenemos una fe, un estilo de vida, algo que nos hace cambiar absolutamente. ¿Por qué pensamos que a tanta gente que ha descubierto a Jesucristo su vida ha hecho así? Cuando comprendemos que el Evangelio, que la palabra, que la celebración no es un pensamiento muy bonito, sino un estilo de vida, ahí es cuando hemos descubierto a Jesús. Maestro, ¿dónde vives?, le preguntaron a Jesús. Y él contestó, ¿con un sermón? No. ¿Les dijo los mandamientos? No. Ven y verás. Muévete, avanza, despiértate. Nos tienen a los cristianos dormidos como bobos, como marmotas, como se dice. Estamos absolutamente dormidos viviendo en una situación artificial. Estamos dormidos, no nos movemos, no avanzamos, no queremos comprender la palabra de Dios. Qué lindo sería, ¿verdad?, que les hablara hoy de los ángeles, si tienen plumas o no tienen plumas, o que les hablase de santos y de los santos que fueron. ¡Qué país! Esto es un país de verdad, es un país auténtico, Pero no queremos oír hablar de Jesús. Ah, no. Ahí no, porque entonces nos mueve de nuestra silla. Nos destapa a todos, a mí también, Aquí no hay quien se salve. Nos destapa a todos de que estamos dormidos como marmotas, olvidando despertarnos y seguirle con autenticidad. Hacer de nuestra vida evangelios vivos. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia. ¿No significa eso? Y cuando decimos que hemos de ser evangelios vivos, ¿no queremos decir que hemos de ser buena noticia para los demás? ¿Y eso se hace hablando? No, se hace viviendo, haciendo nuestra vida auténticos reflejos de ese Cristo que dio sentido a la existencia de cada uno de nosotros. Un sentido que nos hace felices, un sentido que nos da ilusión, un sentido que no puede hacer otra cosa más que alegrarnos en cada momento. Pero cuando es una ideología, no da alegría, no da entusiasmo, no da ganas de vivir. Una ideología es algo para estudiar y para leer, pero no para vivirla. Hermanos y hermanas, nos dice Jesús en su palabra hoy: si me amaran, se alegrarían. Cuando amamos a Jesús, mejor todavía, cuando nos sentimos amados por Dios, nuestra alegría se desborda.
Se desborda y llena todo aquello que tocamos. Porque el amor de Dios no se queda nunca encerrado en el corazón del que lo recibe. Necesitamos compartirlo. Compartirlo porque es un amor que salva. ¿Qué quiere decir que salva? ¿Que nos envía al cielo? No. Quiere decir que nos saca de la podredumbre en la cual se está viviendo actualmente en nuestro mundo. Nos saca de la violencia, de la corrupción, nos saca de la tristeza, nos saca de esa división que hay en nuestro pueblo constantemente, nos saca de ese creernos los mejores, nos saca precisamente de estar dormidos en un mundo que nos quiere dormidos. No se olviden, ¿eh? El mundo nos quiere dormidos a los cristianos, porque cuando nos despertamos somos peligrosos. Pero no se preocupen, en San Roque no habrá una revolución. Tranquilos, los cristianos de San Roque estamos bien dormidos, completamente dormidos. No se preocupen. Seguiremos sin leer la Biblia, no sin leer la palabra de Dios. Tranquilos los politiqueros y los corruptos. Los de San Roque no haremos absolutamente nada por cambiar la sociedad. Que no se preocupen los poderosos o los ricos de nuestro país o de nuestro pueblo. Los cristianos de San Roque seguiremos con el fútbol, el celular y la cerveza. Tranquilos, no hay problema. Estamos aplastados de una manera diabólica, olvidando nuestra misión, olvidando quiénes somos, olvidando la palabra de Dios. E insisto, estoy hablando con gente que está en misa. Han venido, por lo menos han venido. No sé si a la fuerza, como los confirmandos, o voluntariamente. ¿Qué diremos a los que no están aquí? ¿Qué diremos a los miles de cristianos de San Roque? Somos 14.000 habitantes. Y juntando todos los que ven a misa en todo nuestro distrito, apenas llegaríamos a 500. ¿Qué le diremos a la gente? Que el Evangelio es entusiasmo de vida. Que el Evangelio nos compromete a luchar contra la corrupción, contra la indignidad en la cual están sometiendo a los empobrecidos, a los campesinos. ¿Qué les diremos? Que nuestra fe nos envía al mundo a anunciar la alegría del Evangelio. Les diremos eso y nos dirán, ¿y en qué se nota? Nos lo preguntarán. ¿Y en qué se nota la diferencia entre tú y yo? Tú eres tan chismoso como yo, tan corrupto como yo, tan sinvergüenza como yo. Lo único que tú vas a misa y yo no. Y tendremos que pensar, quizá tengan razón. Quizá tengan razón. Quizá hemos convertido nuestra fe en una ideología, en una filosofía muy bonita, pero que nuestra vida está muy alejada de ella. Si escuchan mi palabra, me aman. Y si me aman, escucharán mi palabra. El que me ama será fiel a mi palabra. Y mi Padre lo amará y habitaremos en él. Ese es el estilo del cristiano. El que escucha la palabra de Dios. El que lee la palabra de Dios. El que escucha el sufrimiento del pueblo. Y entonces, cuando lo escucha y lo pone en práctica, Dios habita en nosotros. Y voy a recurrir al Evangelio del domingo pasado, que es el versículo anterior. Y en eso conocerán que son mis discípulos. ¿Se acuerdan? Lo conocerán en que se aman los unos a los otros, como yo les he amado. Porque el amor no es ideología, el amor no es filosofía, el amor es un estilo de vida. Y debería de ser nuestro estilo de vida. Hermanos y hermanas, escuchemos su palabra. Escuchémosla allí donde se habla y donde se grita la palabra de Dios. Profundicemos en nuestra fe. Descubramos qué es ser cristianos
Y les aseguro, de verdad les aseguro, que nuestra vida cambiará. Pero mientras sigamos teniendo una filosofía muy bonita, que no es un estilo de vida, no cambiará ni nosotros, ni San Roque, ni la Iglesia. Y ya podremos aquí predicar, que acabaremos con el refrán famoso, ¿verdad? Predícame cura, predícame fraile, que por una me entra y por otra me sale. Y eso es lo que yo tengo la sensación muchas veces aquí en la Iglesia. 24 años predicando la palabra de Dios, intentando sacar todo lo que se adhiere a la palabra de Dios, pero no es palabra de Dios, para encontrar el caracú de nuestra fe. ¿Y saben cuál es la conclusión? El país es un país politiquero. Esa es la conclusión de predicar la palabra de Dios. Meditemos seriamente. ¿Por qué tanta gente que no viene nunca a misa? Meditemos. ¿Por qué dicen que no vienen a misa porque el país es un país politiquero? Esos son ustedes que lo dicen. Ellos no vienen a misa, ¿qué van a saber? ¿No será que no queremos oír hablar de Jesús? ¿No será que no nos interesa su palabra? ¿No será que estamos muy bien como estamos en nuestra casita y nos olvidamos de ven y verás? Que el Señor mueva hoy nuestro corazón, que su palabra nos mueva a vivir con autenticidad la buena noticia del reino de Dios. Que así sea.